Y justamente, Gladys, después de idas y vueltas en el Congreso, finalmente la Cámara de Diputados sancionó esta ley que castiga penalmente a los transportistas por las reguladas. Y esto ya pasado el mediodía se estudió, luego de un debate se aprobó la normativa y esta ley que cancela la licencia, también itinerario y subsidio a empresas del transporte público, principalmente los infractores. Y lo que con esto se busca es darle una sanción a estas empresas penalmente, y la ciudadanía en general podrá denunciar si ve alguna irregularidad, si las empresas no cumplen sus frecuencias, para que se pueda, digamos, investigar eso. Este proyecto de ley sancionado ya en la fecha se pasa al Ejecutivo para que pueda promulgarse o vetarse. Lo que más estaba llamando la atención de esta normativa, Gladys, justamente es que los propietarios, los accionistas o representantes legales de las empresas de transporte público que realicen incluso algún tipo de amenaza, alguna extorsión a órganos del Estado relacionados principalmente a la prestación de sus servicios, ya sea como siempre hacen, amenazan para que van a regular, por ejemplo, el sistema, van a poder ser investigados por el Ministerio Público y sancionados de 6 meses a 5 años de pena privativa de libertad o multa también a las empresas. Recordemos que este proyecto de ley se presentó ya en la Cámara de Senadores en abril de este año, se aprobó en ese momento en la Cámara, luego pasó a diputados donde le agregaron algunos artículos y justamente pretendían sacar esta sanción penal de la ley. Pero finalmente hoy se ratificaron los diputados también a la versión de la Cámara de Senadores para que se pueda, para que este proyecto de ley pase ahora al Ejecutivo, y vamos a ver cuál es la decisión que va a tomar el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con esta normativa que fue sancionada. Víctor, tengo 2 preguntas. La primera es, ¿esto va a regir para el área metropolitana en particular o va a ser para todos los transportistas a nivel país? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, no sé si se explicó hoy en el tratamiento de este proyecto de ley el marco jurídico en el sentido de la figura en la que está tipificada, qué sé yo, traición a la patria, exposición al peligro público, no sé, algo así, bueno, en lo que se base el procedimiento que pueda abrirse en el futuro a algunos de estos transportistas que lleguen a incurrir en alguna de las figuras previstas. Y Gladys, principalmente es el Viceministerio de Transporte la institución que va a tener que velar por el cumplimiento de esta ley, y vamos a ver cómo va a surgir justamente eso, porque se tiene que primero promulgar en el Ejecutivo para que después se pueda poner las reglas de cómo se va a hacer cumplir esta ley, cuáles son las figuras que van a implementar ya en el decreto reglamentario de la normativa que seguramente va a salir en su momento. Yo preguntaba nomás, sí, Víctor, si es que llegaron a hablar sobre eso, porque a veces, ¿sabe qué pasa, Víctor? Que como la ley misma de emergencia planteaba ciertas circunstancias que venían los abogados, porque, bueno, nosotros no tenemos por qué saber, somos periodistas, pero los abogados nos decían, resulta que esto es algo que es impracticable, todas estas detenciones que se están teniendo en esa época de pandemia más dura, estoy diciendo, son ilegales, va en contra de tal y tal artículo, yo no sé decir. Entonces, nada, pienso nomás, ¿será que nos puede salir con algo de eso esta gente del sector transportista? Y estoy siendo abogada del diablo, no porque les quiera defender absolutamente, yo creo que deberían tener algún tipo de sanción porque están cobrando dinero público sin prestar correctamente el servicio. Pero si no lo mencionaron, entonces seguramente da como para que después averigüemos con nuestros abogados que bueno, nos puedan dar una luz en ese aspecto. Claro que sí, vamos a ver si el Ejecutivo primeramente promulga esta ley, y después seguramente van a ver en el decreto reglamentario cómo se va a implementar, cuáles son las sanciones, qué artículos del Código Penal principalmente van a poder usar para poder controlar este tema. Lo cierto y lo concreto es que también se va
sancionar con esto a las empresas, por ejemplo, que están haciendo sus reguladas en plena pandemia, cuando los usuarios necesitan trasladarse, esperan horas, y esto genera aglomeración en los buses, genera un sinfín de problemas, pese a que los transportistas de igual forma están cobrando millonarios subsidios con fondos estatales. Incluso eso se aumentó ya para los meses de marzo y abril, y el gobierno ya autorizó una ampliación presupuestaria de más de 10 millones de dólares, y se va a usar este año 20 millones de dólares ya solamente en concepto de subsidio a los empresarios del transporte.